las caras. Bueno, bienvenidos todos. Esperen que sigo admitiendo a todo el mundo acá. Entra gente, así cuando me arme un poquito la entrada de gente, empezamos la clase, ¿sí? Buenos días. Buenos días, Jacqueline. Admitir. Y ya hay 50. Sí, pero son 74. Macanudo. Todos me hicieron la encuesta, chicos. Por favor, si no la hicieron, salgan de la clase, háganla, que después pueden entrar. Se supone que está seteado que puedan entrar sin pedir permiso si salen. ¿Sí? Sobre todo si a uno pierde la señal, eso nos pasa. Que como que te salís solito de la clase, bueno, vas a poder entrar. Esperen que sigan entrando gente. Bueno, se calmó. Aprovechamos. ¿Qué les parece? No, ahí viene. Bueno, pero yo puedo hacer las dos cosas a la vez. Yo me tengo fe. Ahí vamos. Bueno, bienvenidos todos. Me río porque Bienvenidos. digo bienvenidos y aquí me aparece que tengo que Admitir a aceptar más. 10.000. Y Genial. ya vamos por 60, Mónica, dale. Vamos, que llegamos. A ver, bueno. Ahora sí, que yo empiece a hablar y ya es un imán. Bueno, veo muchos que no tienen la foto puesta. Agradezco mucho las cámaras abiertas, chicos. Es divino hablarle a gente y no a una inicial. Hola, hola. ¿Eso Fabián, Menchi? Porque me sale Fa. Así que bueno, Menchi Rotela Fa. Espero que sea Fabián. Hola, Roxana, buen día. Buen día a todos. Estamos. Vamos bien. Bueno, empieza el segundo cuatrimestre. Bienvenidos a todos. Hola, Kiara. Voy a poner a grabar antes que me olvide. Yo siempre tengo mi cartelito, dice grabar, grabar, pero si ven que me olvido, péguenme el grito. Porque si no grabamos, después ustedes no pueden verlo, ¿no? Es un problema para ustedes que no graben. Bueno, voy a poner a grabar la reunión. Así que espero que todos estén de acuerdo al respecto. Esperen que esto lo tengo que mover, si no. Está pensando, si va a grabar. Ahí estamos. Bien, buen día a todos. Siéntanse todos bienvenidos a la clase de estadística del día 23 de agosto. ¿Sí? Nuestra primer clase del segundo cuatrimestre del 2021. Bienvenidos a todos. Les presento, ya que estoy, Juana, ¿sí? ¿Estás liberada? Yo soy la profesora Mónica Dembler. Voy a estar a cargo de las clases de la teoría de los días jueves. Y Juana, tenemos ahí con cámara abierta. Hace un gestito, Juana, para que te... Aquí. Ahí está. Juana es nuestra profesora de los días lunes. Ella va a dar la práctica, ¿de acuerdo? Así que este es el equipo. Tenemos después a Graciela Duret, que es nuestra profesora titular, que algún día puede que aparezca Puede ser. por acá. Ella siempre está, atentos. Y bueno, vamos a trabajar juntos, si Dios quiere, todo este cuatrimestre. Hola Belén, hola a todos. Hola, Belén. Ya vamos por Empezamos entonces. Ya vamos por... 68, Mónica. Bueno, Un ya numerito. durmieron menos de 10. Vamos bien. Qué genial, me encanta verles las caritas, chicos. Los que puedan tener la cámara abierta, bárbaro, porque yo me siento una loca hablándole en una pantalla. Les digo la verdad. Perfecto. Entonces, vamos nomás. Empezamos. Estamos en la comisión 1, ¿no? Vamos bien. Lunes Comisión y 1, sí. jueves, de 8 a Bueno, los 11:15 dejo, en entonces. nuestro horario. Los veo el lunes, chicos. Los espero a todos. Perfecto, Juana, muchas Gracias, gracias. Mónica. Nos Suerte. vemos. Gracias, profesor. Gracias, profe.
¿no? A Juana, perdón. Bueno, ese es nuestro horario presencial, ¿sí? Tenemos a Juana en las clases prácticas los días lunes, yo hoy estoy de colada, pero voy a estar los días jueves. Nos vamos a ver de 8:30 a 11:15 online, ¿de acuerdo? Esta media horita, por ejemplo, puede haber alguna encuesta, puede haber algo, bueno, lo llevamos para ese horario. Así de paso, aquel que tenga que llevar a los chicos al colegio tiene tiempo de llegar a tiempo, todas esas cosas que pasan. Pasa que también se hace demasiado larga. La clase online no es como la presencial que yo les puedo dar 20 minutos de recreo, porque no tiene sentido. Así que hacemos un pequeño recreito en el medio, cosa que nos permita calentar agua para el mate, hacer alguna cosa rápida por ahí, y nos vemos, ¿sí? Por eso se acorta un poquito el tiempo. A ver, es importante que su nombre, el suyo, joven, de perfil en el Gmail y en el aula virtual coincida con el del DNI, ¿sí? Sobre todo aquellos que ponen nombres raros. Pongan el suyo. Es importante también poner la foto de su rostro en el Gmail y en lo que aparece acá en el cuadradito de ustedes, así yo sé a quién le estoy hablando. ¿De acuerdo? Y acá viene la profesora rezongona. Sí, soy yo, lo admito. Me ponen un paisaje genial de las más lindas vacaciones que tuvieron en la vida y su foto chiquitita perdida en el medio de la montaña. No sirve. Tenemos que tratar de tener una cuentita de Gmail que nos sirva para cuestiones, vamos a decir, profesionales. Pensemos que la facultad ya es nuestro primer paso a presentarnos como profesionales, ¿de acuerdo? Esa cuentita de Gmail que usamos en la facu, ponemos, esto no va. O sea, el paisaje de las vacaciones y mi cara perdida no va. Otros, y son muchos, me ponen la foto chiquitita de ustedes y el teléfono en primer plano. Chicos, menos todavía, no me sirve. Otro, la tóxica, el tóxico, algún pariente que quieran mucho. Perfecto, eso va en su cuenta, la que usen para las redes sociales, pero acá, en lo profesional, decirle, no, acá no. Y los amantes de las mascotas. Yo me alegro que tengan un gatito, un perrito, un patito, lo que quieran, es divino, pero a su cuenta, ¿sí? Para redes sociales. Para el trabajo, para la facultad, volamos al perrito, ¿de acuerdo? Que su rostro ocupe por lo menos un tercio del circulito. Vamos por eso, así estas profesoras viejitas que no ven un comino los puede ver, identificar, ¿sí? Y reconocer, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, el rezongo matutino, vamos, tendremos un aula virtual en la que ustedes se han anotado y en la sección trabajo de clase todavía no se ve. Cuando finalicemos la clase van a ver un tema, videoclases, en donde al inicio de ese tema, ¿sí? Van a encontrar links de la videoclase. Ahí, fíjense, cuando haces clic ahí tenés les compartimos los links de nuestras clases. Lunes tenemos el link para ingresar los días lunes a la clase de Juana y los jueves a la mía. Estos dos links van a permanecer durante todo el cuatrimestre y son los que vamos a usar. Los pueden agendar, los tienen para siempre, listo. Eso va a estar arriba de todo y después se van a ir colgando las clases a medida que se vayan dando, ¿sí? Cuando vamos, bueno, al final del cuatrimestre tenemos una chorrera de clases, vamos a poner la última siempre acá arriba para no perdernos. Y en general, por ejemplo, yo siempre les subo la presentación que estoy haciendo, esto que yo les estoy compartiendo en formato PDF y van a tener el link del video, por si quieren volverlo a ver. ¿De acuerdo? Esto es lo que van a encontrar en cada una de las clases que se les presente en esa sección videoclases. ¿Está? A veces les digo, tengo un archivo con problemas resueltos y lo tienen a mano. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? A ver. Agendemos. Lunes 4 de octubre, primera evaluación. Dice a confirmar porque como son presenciales ahora las evaluaciones, espero que lo sepan,
tenemos que tener en cuenta todas las condiciones de seguridad, de distanciamiento social y todo eso, y podemos ocupar aulas con pocos alumnos, ¿sí? No las podemos llenar como era antes. Entonces, por ejemplo, ustedes son 74, esa era la cuestión que discutíamos con Juana recién. Voy a necesitar por lo menos 3 aulas y necesito 3 docentes para cuidar las aulas. Así que, en caso de que no lo encuentre, al tercero en cuestión, esta primera evaluación podría extenderse, podría ser que parte del curso la tome el lunes y parte el jueves. Es algo que voy a tratar de evitar por todos los medios porque me parece súper injusto. Sería horrible tener que decidir quién va el lunes y quién va el jueves. Así que, en principio, iría el lunes 4 de octubre. Esa es mi intención. ¿De acuerdo? Y el jueves tendríamos clase como siempre. Esa es la primera evaluación. La segunda es el lunes 29 de noviembre. A confirmar viene por lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen que, bueno, ingresar a leer las normas de cátedra y las normas de examen. Ahora, después de esto viene. Fíjense si pueden hacerlo presencial o si están en la lista de los exceptuados. Ahí sigan las directivas que están en las normas, ¿no? Porque tendrían que avisarme a mí, etcétera. El lunes 6 de diciembre tenemos los recuperatorios, tanto de la primera como de la segunda evaluación, ¿sí? También es presencial, todos vienen ese día los que tengan que recuperar algo. Las notas de las evaluaciones se tienen a la semana, ¿sí? Eso ya también está estipulado en el cronograma, les muestro. Espérate, a ver. Lo que decía recién, las normas de cátedra y normas de evaluación están al inicio en la parte general del aula virtual. Por favor, léanlas con atención. Cualquier duda que surja me las presentan en clase y lo discutimos. Sobre todo si alguien está dentro de los exceptuados para la presencialidad del examen. Esos necesito, porque yo tengo que dar una lista de exceptuados al finalizar agosto, entonces necesitaría que me avisaran pronto. ¿Qué más? También tienen un cronograma. ¿Sí? Yo voy a extraer del cronograma lo que cubra los 15 días de la clase, digamos, la clase y los que siguen, y se los voy a mostrar siempre, pero ustedes tienen el cronograma completo a su disposición en el aula virtual. El cronograma está bastante completo, lo seguimos a rajatabla, chicos. Fíjense que tienen las lecturas y el material correspondiente del día, o sea, podrían leerlo con anticipación también, ¿sí? Y traer las dudas. No saben cómo les abre la cabeza eso, es genial, ¿eh? Porque realmente te sirve mucho más la clase de esa manera. Tenés día, lo que corresponde al día, la bibliografía donde está todo eso que vas a ver ese día, hasta el capítulo en el que la encontrás. Así que bien completito. Hoy nos tocarían las lecturas hasta la 3.1, o la 4, perdón, y material hasta el 5.1. Tienen toda la unidad de descriptiva ya abierta a su disposición, ¿sí? Así que lo pueden bajar, pueden mirar, hay de todo. Veamos un poquito más. Respecto a la bibliografía, ustedes también tienen ahí escrita la bibliografía, hay 2 libros, ¿sí? De la titular de cátedra. Además, atentos, están los libros que se usaron en los años previos al 19. Les muestro los dibujitos porque son de variados colores. Todo el mundo que cursó esta materia en los últimos 20 años usó alguno de estos. Todos vienen en tomo 1, tomo 2. O sea que si ingresan a las redes y hacen algo útil con ello, como ser manguear la bibliografía de estadística, hay miles de pibes con esto juntando polvo en algún lugar de su casa. Así que pídanlos, se los compran usados. Todo sirve, esto sirve, ¿sí? Aunque no sean los últimos libros. Insistan a las asociaciones de estudiantes que hagan intercambios de apuntes. Fíjense, porque se puede conseguir por nada a veces, porque hay gente que se lo saca para que no haga bulto.
La que sí necesitamos, bueno, además fíjense en las redes porque yo quise sacar estas fotos de Google y encontré los libros viejos en PDF. Es un horror. No quiero decir nada, pero fíjense. Esta sí la necesito. Esta sí, ustedes también. Porque las tablas para estadística de Joseph Krauss, las tienen que traer el día del parcial, porque para resolver los problemas de las unidades, de la unidad 2 en adelante, necesitamos las tablas. Así que un comentario al respecto. Esta es la tapa de la tabla original, ¿sí? Esto es como un librito bastante grueso. Ustedes no necesitan el original. Si lo conseguís, porque te lo venden, te lo prestan o lo que sea, cachalo. Ahí nomás lo agarrás porque está bárbaro, porque está impreso. Es un libro lleno de números, como si fuera, no sé, no les voy a decir una guía de teléfonos porque ustedes no la usan. Pero abrís así y son todos números. Y al estar impreso tiene una nitidez, ¿sí? Que está buena. En la fotocopiadora te venden una versión de esto más cortito, con exactamente lo que vas a necesitar fotocopiado. Eso no es tan nítido, pero sirve, ¿sí? Y además tenés todos los chicos que cursaron la materia antes del 2020, la tienen a esta ahí haciendo bulto en su casa y no les sirve más para nada. Así que consíganla usada, ¿de acuerdo? Que se las tienen que regalar. Regalar o comprarla por 5p. Listo. Ahí nomás. ¿De acuerdo? Esta la vamos a usar a partir del 16 de septiembre. Porque como toda tabla hay que aprender a usarla. Tiene sus secretitos. Así que traten, pónganse como fecha límite para conseguir esto por ahí, el 16 de septiembre. Acá estamos, los espero con la tabla puesta. ¿De acuerdo? ¿Anotaron lo de la tabla? Esta sí que la necesitamos presencial al lado nuestro. Porque van a ver en las normas de parcial que además de papel y lápiz, calculadora, tabla necesitan. Y no se puede compartir. Y eso no es por el coronavirus, es por la copiada, atentos. Así que ni antes, ni ahora, ni nunca la van a poder compartir. Bueno, seguimos. Si hay preguntas, chicos, ustedes pueden abrir el sonido e intervenir en cualquier momento. La pregunta es bienvenida, no hay problema. Y si no tienen el sonido habilitado, lo hacen a través del chat. ¿Sí? Yo tengo mi pantalla particionada, yo veo el Meet, veo el chat, cuando aparecen las preguntas, veo todo. Veo lo que les presento, así que no hay problema. Bueno, dentro de las lecturas y archivos que había que mirar para el día de hoy estaba la lectura 1, donde hay una reflexión sobre por qué estudiar estadística. La lectura 2, que son definiciones elementales, estas vamos a ver un poquito también en clase para estar atentos de qué hablamos. Otra lectura 3, esta también la vemos en clase, cantidades absolutas y relativas. La lectura 4 es sobre presentación de datos, cuadros, gráficos y conceptos teóricos. Ojo que no la voy a dar en clase, léanla con atención. Hay un capítulo del libro, de cualquiera de las versiones del libro que ustedes elijan. Olvidé decirles, hay una versión que yo la llamo libro trucho, que es cualquiera de esos libros viejos fotocopiados, que la vendía el señor de la fotocopiadora. Bueno, esa la tiene todo el mundo y sirve igual, agarren lo que venga. Esta yo no la doy, pero la uso, ¿sí? Algunos de esos gráficos van a ver hoy en clase, pero no voy a ir atentamente a explicarles cosas que son fáciles de leer, ¿de acuerdo? Esa léanla con atención porque se preguntan los parciales, Y tenemos la lectura, el material 5.0, que es sobre distribuciones de frecuencias, que es lo que vamos a trabajar hoy. Otra más, agrupamiento de datos, que es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Yo no doy estas y de estadística descriptiva de problemas están resueltos. Hay una variedad de problemas resueltos de descriptiva en el 5.1. Bueno, vamos a lo del día de hoy. ¿Qué es la estadística? Bueno, la ciencia
que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. ¿Para qué lo hace? Y para tomar decisiones en forma eficaz. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué la necesito? Bueno, por lo menos yo te doy 3 razones bastante sencillas. Por un lado, ahora hay datos por todos lados. Cada vez que haces un clic, estás generando datos. ¿Sí? No es tan difícil. Antes era difícil encontrar los datos, ahora está lleno. Las técnicas de estadística son las que se emplean para tomar decisiones que influyen en tu vida. ¿Mm? Y ustedes como profesionales van a terminar tomando decisiones, ¿sí? Partiendo de datos, entonces van a tener que conocer todos los métodos estadísticos para que esas decisiones sean eficaces. Así que no hay más remedio, algo de estadística en la vida hay que saber, y si sos contador o administrador, más te vale. ¿Sí? Dicho lo cual, vamos a las definiciones. Es un plomo esto, pero bueno, hay que soportarlo. Si leyeron el material, ya lo sabrían. A ver, para nosotros, ¿qué es un experimento o encuesta? La observación planeada de un fenómeno es, ¿sí? ¿Para qué? Y para conocer cómo se comporta, para poder yo describirlo o para poder, a través de esa observación, tomar una decisión. Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Alguien me pregunta por el chat si estoy grabando. Yo tengo cartelito de que sí estoy grabando. Me hiciste asustar, ¿eh? Pero está bien, gracias. ¿Qué es una unidad experimental? Bárbaro, Belén. Unidad experimental es cada uno de los entes que son observados en un experimento. ¿Sí? Estas definiciones están en una de esas lecturas que yo les mostré recién. ¿Sí? Está tal cual. Esto sí lo copié de ahí. Si yo quisiera estudiar las características de los estudiantes de esta facultad, y como realmente se hace que se les da una encuesta cuando se inscriben en la facultad, ¿se acuerdan? Capaz que se acuerdan que la hicieron. Bueno, en ese caso, ¿sí? La unidad experimental sería cada uno de los estudiantes, ¿sí? Se dice ente porque a veces son personas, la unidad experimental es una persona, o a veces es un año, o a veces es un día, o a veces es algo que no es tangible, ¿entienden? Por eso decimos ente. Dato estadístico es el valor que se le asigna a una característica de una unidad experimental. Por ejemplo, cuando se les preguntó estado civil, y ustedes contestaron, cuando se anotaron, posiblemente eran soltero, soltero o soltera. Bueno, ese es un dato estadístico. ¿Sí? Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, se les debe haber preguntado años cumplidos a la fecha en que respondieron la encuesta. Ahí ustedes respondieron con un número, eso es un dato cuantitativo. Bueno, ¿qué es información? Ojo que yo puedo juntar datos, pero ese cúmulo de respuestas que ustedes dan en una encuesta no es información, son datos. La información es bajo sobre esos datos, hay que trabajar sobre ellos para obtener información. Bueno, para nosotros el universo va a ser el conjunto de unidades experimentales, ¿sí? De los cuales yo quiero obtener información sobre algún hecho en especial. ¿Sí? En el caso de esa encuesta que se le hace hacer a los estudiantes que ingresan a la facultad, bueno, mi universo será todos los estudiantes que ingresan a la facultad.
Definiremos también variable, que es cualquier característica observable que tienen las unidades experimentales. Una variable puede ser el estado civil, otra la edad, otra la estatura, otra los ingresos mensuales, etc. Cada característica que yo quiero observarle a esa unidad experimental da lugar a una variable. El recorrido de una variable son todos los valores que puede adoptar la misma. Una variable puede ser cantidad de materias aprobadas. Esto si se le hiciera ahora a ustedes la encuesta. ¿Sí? Y esa cantidad de materias aprobadas al día de la fecha es una variable de tipo cuantitativa, ¿no es cierto? Van a responder con un número. Si fueran ingresantes me responderían con un 0, porque todavía no aprobaron ninguna. Y el recorrido de esa variable será desde 0 hasta el número total de materias que tienen, digamos, las dos carreras sumadas, ¿no es cierto? Más allá no. O sea, no puede valer 200. No hay 200 materias para probar. ¿De acuerdo? Ni un número negativo, etc. O sea, cada variable tiene su recorrido. Cuando la variable solo no adopta números, no se responde, por ejemplo, estado civil, provincia en la que nació, o localidad en la que habita, ahí respondes con una palabra, bueno, esas son variables cualitativas, no constituyen un espacio métrico. En cambio, cuando te pregunto por una cuantitativa, me vas a responder por un número, ¿sí? Y esa es, cuando ya hay un número envuelto, es cuantitativa. Así de fácil es para que uno se dé cuenta. Dentro de las cuantitativas, vamos a discriminar entre discretas y continuas. Leo, se te abrió el micrófono. Ahí está. Cuando quieren ustedes hablar, yo no tengo ningún problema que lo abran, pero si no se escucha mucho ruido. Cuando son discretas, generalmente esas variables surgen de contar algo. Y tu respuesta va a ser un número entero, ¿no? Este gestito de contar, ¿cuántas materias aprobé hasta hoy? Y a ver, mate 1, mate 2, ojalá estadística, bueno, ¿lo ven? Cuando ese número surge de medir algo, el número que expresa esa medida es un número real, un número que puede tener coma, esa es una variable cuantitativa continua. ¿De acuerdo? Pues si me preguntan la estatura, me preguntan los ingresos. Ahí cuando el número tiene coma, eso es cuantitativa continua. Un poco rústico lo mío, pero de esa manera ustedes se dan cuenta rápido. La concordancia con los números reales, que es un conjunto denso, bla, 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 puedo hablar de todo eso, pero vos te vas a dar cuenta si le ves la coma. Fácil. Fíjense que el recorrido, a través del recorrido uno también se puede averiguar si la variable es discreta o continua. Porque el recorrido, cuando es discreta, el recorrido es, dice, finito o infinito numerable. Infinito numerable es decir que vos podés distinguir uno del otro. Este es el primero, este es el segundo, tercero. En cambio, cuando es continua, entre dos valores cualesquiera que pueda adoptar la variable, hay otros infinitos en el medio. Es decir, yo puedo medir 1,57 m, 1,58 m, y en el medio tenés todos los números que le puedas meter milímetros. O sea, hay infinitos números reales entre ellos. Bueno, cuando es así, es cuantitativa continua. A ver qué más tenemos. Bueno, van a ver ustedes en las lecturas, hay un poquito más, yo les puse acá lo indispensable para que me entiendan de ahora en más, pero es importante que lean las escalas de medición, las fuentes de donde se obtienen los datos, etc. O sea, es un poquito más largo. Pero con esto podemos trabajar cómodos hoy. Y vamos por la parte de análisis estadístico descriptivo, que esta es nuestra unidad 1.
es el análisis que nos permite describir el comportamiento de las variables. ¿Sí? Dice comportamiento empírico, ¿por qué? Porque yo de esas variables, yo les hago cada una de las preguntas de una encuesta, la respuesta trata de una de estas variables, su respuesta genera un dato, con la totalidad de los datos yo los voy a estudiar con las herramientas que vamos a ver ahora, y estas herramientas me van a permitir a mí describir ese conjunto de datos y sacar información de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser nuestro trabajo, intentar describir ese conjunto de datos que obtendríamos. Y esa descripción se va a hacer a través de cuadros, o sea, presentarlos en formas de cuadro, en formas de gráfico, o a través de algunas medidas que los representen. Bueno, veamos. Cuando empiezo la investigación, encuesta a todos los alumnos y tengo sus respuestas, ¿sí? Tengo un montón de datos. A patadas, tengo un montón de datos. Bueno, veamos. Al conjunto de los datos tal cual se presentan se llaman datos no agrupados. ¿Sí? No están agrupados, están ahí, tengo una montaña de datos. Si la cantidad de ellos es grande, 20 o más, y no están agrupados, es difícil obtener información de los mismos, es difícil poder ver alguna regularidad estadística en ellos. Me sería muy difícil describirlos si yo tengo ahí una montaña de más de 20 datos, ¿entienden? Entonces lo que voy a hacer es organizarlos, diremos que los voy a agrupar en clases de equivalencia, de manera de yo poder estudiarlos y poder verle las características estadísticas que me interesan. Entonces, al conjunto de datos organizados, clasificados y distribuidos se los denomina datos agrupados en una distribución de frecuencia. ¿Sí? En general, esa distribución de frecuencia se hace en una tabla. Cuando yo los puedo presentar en una tabla, ahora les voy a mostrar cómo se hace. Es decir, esa tabla es mi distribución de frecuencias sobre los datos que tengo sobre esta variable. Una vez que los tengo organizados, yo puedo calcularle medidas que me van a permitir interpretarlos. Veamos cómo procedemos. Hay una manera de proceder con variables cualitativas y vamos a ver otra para cuantitativas. Si yo tengo variables cualitativas, por ejemplo, pensemos en la pregunta estado civil, ¿sí? Se refiere a la variable estado civil, las respuestas son los datos que yo tengo de ella. Fíjense, tengo un montón de solteros, de respuestas de soltero, un montón de respuestas de casado, alguna respuesta de divorciado, alguna respuesta de viudo, ¿sí? Los estados civiles que uno haya presentado ahí y la elección que hayan hecho. Bueno, vamos a llamar frecuencia absoluta simple, para cada variable cualitativa, la vamos a nombrar como F minúscula, a la cantidad de unidades experimentales que pertenece a una determinada categoría. A ver, bajemos la tierra. ¿Cuántas respuestas tengo de casado? ¿Tengo 5? Bueno, 5 es la cantidad de veces que me respondieron casados. Ese 5 es la frecuencia absoluta simple para ese valor. 80 me respondieron soltero. 80 es la frecuencia absoluta simple para ese valor de la variable. Recuerden que esta variable adopta valores casados, solteros, divorciados, viudo. La F minúscula es la frecuencia absoluta simple, eso hay que acordarse, anotártelo. Siempre minúscula, porque la mayúscula es otra cosa, atentos. Ahora, la F minúscula sub R, la tenemos acá, miren, acá está escrita, F sub R, es la frecuencia relativa simple, minúscula, atentos. Y sería el cociente entre la absoluta simple, la que hablé recién, y el total de las observaciones. Yo tengo 100 observaciones hechas, 6 me respondieron casados, 6 es la frecuencia absoluta simple. Si hago 6 dividido 100, ese número es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa te da una idea de la importancia de esa respuesta en el conjunto completo de respuestas. Es más,
Si a la frecuencia relativa la multiplico por 100, tengo lo que se llama la frecuencia porcentual. ¿Sí? Que es lo mismo expresado en porcentaje. Ustedes manejan muy bien los porcentajes, por, por los trabajos que desempeñan. Así que quizá les sea más fácil, en vez de ver las frecuencias relativas, pensarlas como porcentajes. Eso puede hacerse. Veamos un ejemplo sencillito. A ver. Ejemplo 1, fueron encuestados 800 alumnos de la UNLZ y se les consultó acerca de su lugar de residencia. De acuerdo a dicha encuesta, se encontró que 230 alumnos manifestaron que viven en Lomas de Zamora, 193 en Almirante Brown, 105 en Esteban Echeverría, 87 en La Matanza, 50 en Lanús y el resto de los encuestados viven en otros partidos. Se pide organizar los resultados en una distribución de frecuencia y hacer una presentación tabular. Bueno, así escrito en un párrafo, mucho no me dice. Ahora, si yo organizo esto, voy a tener una idea un poquito más cabal de esta encuesta. Entonces, veamos. Tomen la información que estaba en ese párrafo y la voy a expresar, perdón, en una tabla. ¿Sí? Voy a poner cada uno de los resultados de la variable, cada uno de los valores que adoptó la variable, y voy a poner cuántas veces apareció cada una en las respuestas de la encuesta. ¿Sí? Esta columna es la que corresponde a las frecuencias absolutas simples. Y fíjense que si yo sumo la columna me tiene que dar 800, porque la encuesta se le hizo a 800 alumnos. ¿De acuerdo? Este 800 lo vamos a expresar como n minúscula, que es el total de respuestas que tenemos. Si yo cada uno de estos valores lo divido por 800, obtengo lo que denominamos frecuencia relativa. ¿Sí? Y si esta primera columna de frecuencias absolutas sumaba 800, la de frecuencias relativas, como es cada valor dividido 800, me tendría que sumar 1. ¿Estamos? 1 y exactamente 1. Acá nos vamos a... Porque si ustedes redondean por estos lados, tiene que ser de manera tal de que la suma te dé 1. O sea, redondear no es así al voleo. ¿De acuerdo? Fíjate que la suma te dé 1. Y si es demasiado trabajo fijarte que te dé 1, no cortes los números. Ponele los decimales que te salgan en la cuenta, salvo que sea infinitos. Ahí sí lo vas a cortar, pero a veces, sobre todo en un parcial, qué sé yo, en unas circunstancias haciendo muchos problemas. Y bueno, si te da 4 decimales, copia los 4 decimales. Ya está. Te suma 1, te suma 1. Listo, fue. ¿Sí? Sobre todo se los digo porque ustedes tienen la manía, así como son re buenos haciendo porcentajes, tienen esa manía de que todo lo redondean al centavo. Y no me digan que no, porque los conozco. Y no todo es dinero en la vida, chicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? A veces hay frecuencias relativas. Y no importa si tenés 4 decimales, ¿de acuerdo? Después redondeamos en el resultado, al final de todo, ¿sí? Porque no queda lindo decir, suponete, mira, lo multiplicás por 100 y tenés la frecuencia porcentual, ¿no? Es decir, es el 13,513844% de algo, y no queda lindo, está bien, ahí lo redondeamos. Obvio que esta columna de frecuencias porcentuales te tiene que sumar 100%, ¿no? Macanudo. Bueno, esto sería una distribución de frecuencia expresada en forma tabular para una variable cualitativa. ¿Ven? ¿Vamos a hacer siempre las 3 columnas? No. Vamos a hacer las que necesitemos para responder las preguntas del problema, por ejemplo. O si yo esto lo presento a algún jefe mío, bueno, le gustan los porcentajes porque lo ve más fácil y le presentás la columna de los porcentajes, por ejemplo. Hay que ver bien a quién le presentás esto, ¿no? Y qué querés expresar. Entonces vas a elegir la columna que corresponda. Si lo querés hacer en forma gráfica, miren esto. Podríamos hacerlo cuando la variable es cualitativa con un diagrama de barras o con uno de torta que le llaman o circular, ¿sí?
¿Cuál elijo? Fíjate el que se vea mejor esa característica que vos querés mostrar. Me ha pasado que me han dado informes con diagramas de torta con 74 divisiones, que eso es... no ves nada, es un desastre. Se tiene que ver esa característica que vos querés mostrar, ¿sí? Claramente de qué se trata cada cosa. A veces si uno quiere mostrar la importancia de cada uno de los valores de la variable, el gráfico de tortas es bueno, porque visualmente vos ves, mirá, Loma de Zamora, la más importante, y le sigue Almirante Brown. Esto lo puedo ver claramente sin necesidad que estén los porcentajes acá. Y acá quizás no se nota tanto, ¿sí? Pero ustedes tomarán la decisión de qué muestran. No hace falta la misma variable mostrar todos los gráficos que se pueden hacer de una, por ejemplo. Si esto fuera parte de un informe, estos dos gráficos son redundantes. Voy a elegir uno, aquel sobre el que esté la característica que yo quiero que ustedes adviertan. ¿Cómo hacemos con las variables cuantitativas? Vamos. Vamos para cuantitativas discretas. Son las variables que surgen de contar algo, ¿sí? Que llevan, son números enteros. Vamos a definir. Frecuencia absoluta simple, la misma de recién. Va con F minúscula, como recién. Y es la cantidad de veces que se repite un valor de la variable. Como recién. Es la misma, chicos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite un valor en las respuestas, en el conjunto de respuestas? Esa es la frecuencia absoluta simple. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Esta es nueva, atentos. Esta es nueva. Es la cantidad de unidades experimentales con un valor de la variable menor o igual a un valor dado. Es como vas acumulando las frecuencias absolutas simples. Se van acumulando y van constituyendo esta, la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada la representamos con F mayúscula. Y si lo hacemos en forma tabular, tendríamos una cuestión así. Cada valor de la variable en una columna, al dado las frecuencias absolutas simples, que son las que hicimos recién, y la acumulada, el primer valor de la acumulada es siempre igual al primero de la absoluta simple, porque ¿cuántos valores de la variable hay menores iguales que x1? Y los que tenés de x1. Si empezaste ahí, no hay otros. ¿Cuántos menores iguales que x2? Y los que tenías en x2 más los que tenés en x1. Esto se va acumulando, vas sumando esto, lo pones acá. Para el tercero es la suma de los tres primeros, bien acá. Y así. En el último, te sumaste toda esta columna, o sea que acá tenés que terminar sí o sí en n, en cuántos datos tenías en total. Ahora te lo muestro con los números. Pero antes, otra característica. Igual que recién, yo expreso esto en forma absoluta o podría, si divido esta columna por n, tendría las frecuencias relativas simples. Y si divido esta columna por n, también tengo las frecuencias acumuladas relativas. De la misma manera. Y si yo te corro la coma a dos lugares, tendré las porcentuales. ¿Lo ven? Simple y acumulada. ¿De acuerdo? ¿Por qué hace tanto lío, profe? Porque con las relativas y las porcentuales yo puedo advertir qué importancia tiene ese valor en el conjunto de valores. Hagamos un ejemplito sencillo. Ejemplo 2. A ver, para realizar un trabajo de investigación acerca de las condiciones de salud de las mujeres, se entrevistó a 20 mujeres con hijos, registrándose, entre otras características, la cantidad de hijos que tiene cada una. Los resultados son los siguientes. Y ahí tenemos todas las respuestas que nos dieron las mujeres. 3, 4, 1, o sea, una tenía 3 hijos, la otra 4, la otra 1, etc.
organizar los datos en una distribución de frecuencia y presentarla en forma tabular. Bueno, organicemos esto. Veamos cuántos unos hay, cuántos dos. Lo primero que hago es mirar cuál es el número más chiquitito. Bueno, es un 1. Y el más grande, 5, ¿no? Hasta 5, vamos. Entonces, empiezo a armar mi tablita. Mi primer columna son el valor de las variables, de AX, todo empiezo de 1, 2, 3, 4, 5. Y después me fijo cuántas veces aparece cada uno y lo escribo al lado y es la frecuencia absoluta simple. Ahora, si voy a empezar a buscar cuántos unos hay, después busco cuántos dos hay, o sea, voy a leer 5 veces todos los datos. Es mucho trabajo, chicos, yo hasta ahora no puedo con eso. Entonces, ¿qué hago? Lo leo, hago la tablita, a ver si lo tengo escrito así. Espérate. Fíjate. La variable en estudio acá es cantidad de hijos por mujer, ¿sí? Eso tengo que tenerlo siempre en claro. Y acá vas a poner, el más chico era 1, 2, 3, 4, 5, y después lees una vez acá, por ejemplo, 3, y le haces un palito al lado del 3. 4, le haces uno al 4, y así leo una sola vez todos los datos, después tengo acá las X y los palitos, cuento cuántos palitos hay y pongo el número acá al lado. O sea, leo una vez los datos, no me voy a matar. Si yo estuviera trabajando en casa con Excel, le digo, ordename esta matriz de datos de menor a mayor y te fijas cuántos hay. Súper fácil. O sea, no hay una ciencia exquisita para esto, chicos. Pero tampoco se maten buscando todos los uno una vez, todos los dos otra vez, porque imagínate si la lista era de 20 valores, voy a estar 20 veces leyendo la misma cantidad de datos, no tiene sentido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que 3 mujeres tenían un solo hijo, 4 de las mujeres entrevistadas tenían 2, 7 tenían 3, 4 tenían 4 hijos y 2 tenían 5 hijos. Así nomás. Eso quiere decir. Y esta es la distribución de frecuencias absolutas simple. Veamos. Por ejemplo, esto me sirve para responder preguntas como las que hay acá. ¿Qué cantidad de mujeres tienen exactamente 3 hijos? A ver, ¿quién me dice? 7, profe. Ay, 7. 7, ahí está, sí, a ver si te escuché. Xiomara me parece que fue. Claro, venís acá en cantidad de hijos. ¿Qué cantidad de mujeres tienen 3 hijos o menos? 14. Muy bien. Carolina, ahí ya pesqué, porque una vez que dejan de hablar se me deja de iluminar el cuadradito y ahí ya las pierdo. Fíjense, para preguntas como esta me sirve la distribución de frecuencias acumulada, porque pobre Carolina se agarró y tuvo que sumar todo esto para contestarme, ¿sí? Si vos haces la distribución de frecuencias acumuladas, que se procede así. El primer valor siempre es igualito, ¿sí? Porque ¿cuántas mujeres tienen un hijo o menos? Y de las encuestadas son estas 3. En este renglón vendría ¿cuántas mujeres tienen 2 o menos hijos? Que sería la suma de estas 2, bien acá. Para el siguiente, 3 o menos es la suma de estas 3 que viene acá. O haces al que tenías este, le sumas este y lo pones acá, ¿sí? De manera tal que el último, ¿cuántas mujeres tienen 5 o menos hijos? Es la suma de toda la columna, ¿ven? Se va acumulando. Esta es la frecuencia acumulada. Y si yo tenía esta distribución ya armada y me decían 3 o menos, venís acá al renglón de las 3, buscas acá y ya tenías el resultado. 14 mujeres tienen 3 o menos hijos. ¿Lo ven? Y si me preguntan, ¿qué cantidad de mujeres tienen 3 hijos o más? A ver, ¿quién me responde? Mientras voy a ir anotando acá los resultados. 13. 13. Y para ver quiénes tienen 3 hijos o más serían quienes tienen estos, estos y estos, ¿no es cierto? Es 7 más 4 más 2. O, fíjense, o sumás estas, o las que no cumplen con esa condición son las que están acá arriba, que están acá, que son estas 7, haces 20 menos estas 7 y te da lo mismo. O sea, si está la tabla bien hecha, tenés varias maneras de encontrar ese resultado, ya sea sumando las frecuencias absolutas simples o jugando con el complemento de la acumulada. ¿De acuerdo?
Yo acá le puse esta porque es un poquito más sofisticada, pero sumando estos tres valores da lo mismo y está bien. Si está bien, está bien. Lo que pasa es que a veces te hace una suma muy larga y lo puedes arreglar con una sola resta. A ver, ¿y qué cantidad de mujeres tiene entre 2 y 4 hijos? 15. Exacto. O te sumás estas tres, porque entre 2 y 4 son estas, ¿no? Que sería esta suma. 4 más 7 más 4. O jugás con las frecuencias acumuladas, ¿sí? A este 18 le quitas estas tres. Ustedes verán cómo lo sacan, ¿de acuerdo? Yo les escribí acá jugando con las frecuencias acumuladas porque más que segura que no lo hicieron por ese lado. Pero está bien y da lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, yo en un problema, por ejemplo, tengo las preguntas en el enunciado y los datos en esa matriz de datos. Yo lo organizo y me hago tantas columnas como necesite yo para responder esto. Si había alguna pregunta en términos de porcentaje, o me fijo, modifico esto en porcentaje, o hago la columna que necesite, ¿sí?, de la frecuencia porcentual. No hace falta que te hagas las 4, las 6 columnas siempre. ¿De acuerdo? Voy a hacer las que necesito para dar la respuesta correcta a la pregunta en cuestión. A ver qué más tenemos. Si nadie dice nada, yo creo que me entendieron. Y sigo, ¿eh? Así que si tienen que parar, avísenme, porque yo le doy. Si quiero yo representar gráficamente esto, ya no usamos ni el gráfico de torta ni el de barras. Usamos este. Este es nuevo. El gráfico de bastones. ¿Sí? El gráfico correcto para representar las frecuencias absolutas simples de una variable discreta es el gráfico de bastones. Excel no te lo da así de una. Hay que hacer una modificación. Por ahí tienen cómo se hace. En una de las presentaciones que están en el aula virtual está esto explícito. Hay que modificar un gráfico que Excel te da con gusto. Bueno, lo modificás y obtenés esto. Fíjense, es mucho más fácil hacerlo a mano. Vos ponés, es un par de ejes coordenados donde en el eje de abscisas, o sea, el eje horizontal de las X, tenés los valores que adopta la variable. Ahí marcas los valores. O sea, el eje vertical vas a poner las frecuencias absolutas simples, ¿sí? La F minúscula. Entonces, para cada valor de la variable, vos vas a hacer un segmento vertical, un bastón, de la altura de su frecuencia absoluta simple. O sea, si para el valor 1 la frecuencia absoluta simple era 3, haces un bastón de altura 3. Para el valor 2 era 4, haces un bastón de altura 4 y así sucesivamente. Fíjense que, por ejemplo, nos permite advertir esto, algunas características que si bien todavía no las definimos, a ojito las vemos. Si yo les preguntara a ustedes, voy a sacar el cursor que les molesta, ¿cuál es el valor de la variable que aparece más veces? O la cantidad de hijos más frecuente entre estas mujeres que fueron entrevistadas. ¿Qué me dirían ustedes? 3. 3, exacto. Es el bastoncito más largo, el que le ganó a todos, ¿no es cierto? Te estoy preguntando, de alguna manera, cuál es el máximo de esta distribución. ¡Ay! Está hablando de mate 1, profe, qué asco. No, bueno, lo estudiaste para aplicarlo. ¿Entendés? Para eso te lo dieron las profes de matemática. El máximo acá de la frecuencia absoluta simple, después le vamos a dar un nombre, ¿sí? Pero se advierte claramente a través de este gráfico, por ejemplo. Ese lo vemos a hojitas, así, de lejos y sin saber mucho. Otra cosa que podríamos apreciar acá es que existe cierta simetría en esta distribución. Fíjense que más o menos pasa lo mismo antes del máximo que después del máximo. ¿Lo ven? Bueno, todas esas cuestiones que antes mirábamos en mate 1, que no sabíamos bien para qué cuerno era, lo vamos a poder mirar acá también. Yo reivindicando a la gente de mate 1. Mírenme. Si yo quisiera
ver, graficar la distribución de frecuencias acumuladas cuando la variable es discreta, usaría el gráfico de escaleras o de escalonado o de escalones, cada autor lo llama como quiere, que tiene este aspecto. Si lo miramos de lejos parece una escalera, ¿cómo le llaman? Flotante, mira. Ya, te traje el vocabulario de los arquitectos, es una escalera flotante. Fíjense, se maneja así, también es un par de ejes coordenados, también en el eje de abscisas, o sea, el eje horizontal de las X, para los amigos, va la variable discreta también, en el eje vertical o de ordenadas van, pero acá ahora va la frecuencia acumulada, ven que hay una F mayúscula. Entonces, se procede así. La acumulada para el primer valor era, espérate que no voy a mirar, era 3, ¿no? Entonces, a la altura de 3, para el primer valor de la variable, a la altura de 3, voy a hacer un segmento horizontal, en este caso, como si fuera un escaloncito de la escalera, y lo voy a terminar justo antes de empezar, de llegar al siguiente valor de la variable, ¿sí? Para el 2, la acumulada era 7, entonces, en 2, a la altura de 7, voy a empezar el otro escaloncito. Para el 3 la acumulada era 14, entonces para 3 a la altura de 14 empiezo otro escaloncito. Y así, ¿de acuerdo? Son segmentos horizontales de un ancho, digamos, igual a la distancia entre dos valores de la variable. Y que como es acumulado, es esta distribución siempre creciente. La frecuencia acumulada es una función creciente. Y terminaríamos siempre acá a la altura de n, ¿no es cierto? No hay mucha variabilidad en esto. Entonces, así representaríamos nosotros la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa discreta. Si es la frecuencia absoluta simple, lo que queremos representar lo hacemos con bastones. Ojo con esto, y si yo quiero representar la frecuencia relativa, simple, vas con los bastones también, le cambias las unidades en el eje de las IES. Y la frecuencia acumulada porcentual, por ejemplo, bueno, es este mismo gráfico, nada más que acá, en vez de tener esta escala, le pones F mayúscula porcentual. Por ejemplo, acá tendrías 100%, es el mismo dibujo, pero con otras unidades acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando representas las F minúsculas, lo haces con los bastones. Y cuando representas las F mayúsculas, vas con la escalera. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, llevamos más o menos... A ver qué tengo acá. ¿Quieren un corte de 10 minutos o seguimos? Pregunto, ¿eh? ¿Qué dice el pueblo? Un ¿Podemos cortecito seguir? de agüita. ¿Para buscar agüita caliente? Sí. Bueno, Sí. pero somos estrictos en esto, ¿eh? Porque para algo soy profesora de matemática, ¿vieron? Tengo que ser estricta. Son y 29 y 39 estamos